Este hombre viaja al pasado para acabar con un niño. Esto porque en el futuro el pequeño será un peligroso criminal que indirectamente terminará asesinando a su esposa. De esa manera, si lo elimina en el pasado, ella podrá seguir con vida en el futuro. El problema, hay 3 bebés con el mismo número de registro. Además existe un ligero inconveniente. Su versión joven debe eliminarlo si quiere seguir con su vida. A fin de cuentas, su trabajo es eliminar a personas del futuro. ¿Acaso lo logrará? Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento Looper, Asesinos del futuro, Kansas, 2044. En medio de un campo yo esperaba paciente. Mientras lo hacía aprovechaba para practicar un poco de francés, así que pasados unos segundos que llegó el momento de cumplir su labor. De esa manera tomó su trabuco y apuntó al espacio vacío que había delante. Entonces, tras un breve instante, un hombre con el rostro cubierto y las manos atadas se materializó de la nada, y sin pensarlo, Joe disparó. Tras esto, nuestro amigo tomó los lingotes de plata pegados al cuerpo y nos dijo lo siguiente: el viaje en el tiempo no se ha inventado, sin embargo 30 años en el futuro será una realidad. De inmediato los grandes gobiernos lo prohibirán y solo será utilizado en secreto por las organizaciones criminales más poderosas. Verán, es casi imposible deshacerse de un cuerpo en el futuro. Por ello, cuando las organizaciones criminales quieren desaparecer a alguien, utilizan asesinos especializados en nuestro presente. Se nos llama loopers o también orbitadores. Así es, los que me contratan en el futuro atrapan el objetivo. Me lo envían a mí que soy su looper y aparece con las manos atadas y una bolsa en la cabeza. Yo me deshago de él y recojo mi plata. Así el objetivo desaparece del futuro y yo me deshago de un cuerpo que técnicamente no existe. En definitiva, el crimen perfecto. Terminado su trabajo, yo se dirigió a una pequeña cafetería para coquetear con Beatriz, una linda mesera, y sin más, emprendió su camino de regreso a la ciudad, un lugar caótico sumergido en el crimen y la pobreza. Aquí, como siempre, solo cambió 2 de sus 4 lingotes de plata. Luego continuó practicando su francés y más tarde se preparó para salir. El dinero que yo recibía por trabajar como looper le permitía llevar un estilo de vida mucho mejor que el de la mayoría. Esto mismo pasaba con Seth, su mejor amigo, quien incluso se había comprado una aeromoto pese a no saber utilizarla. De camino al club se hizo levitar una moneda, y es que en palabras de Joe, Seth, al igual que el 10% de la población, contaba con una mutación genética que le permitía utilizar la telequinesis a muy baja intensidad. Cuando aparecieron ese tipo de personas se decía que la era de los superhéroes había comenzado, aunque en realidad nada pasó. Ahora solo había un montón de tontos que levitaban monedas. Como sea, una vez en el club, Joe intentó que Susie, su cariñosa favorita, pasara toda la noche con él. Lástima que la chica ya estaba reservada. Aunque más importante, nuestro amigo se percató que todos los loopers se veían sorprendidos. Esto debido a que uno de ellos había cerrado su loop. Verán, trabajar como looper tenía una cláusula especial. El viaje en el tiempo en el futuro estaba tan penado que cuando las organizaciones criminales cerraban sus contratos, también debían eliminar cualquier rastro de la relación que hubieran tenido con ellos. De esa manera, si el looper seguía vivo dentro de 30 años, capturarían a su yo del futuro y lo enviarían al pasado para que su joven versión se deshiciera de él. Ese era el último encargo y se pagaba con lingotes de oro. A eso lo llamaban cerrar el loop o cerrar la órbita. Después de eso, el looper tenía 30 años para vivir su vida como quisiera, y cumplido el plazo lo capturarían para cerrar el contrato. De esa manera, el ciclo se cumplía. Tras esto, Joe se echó unas gotas de su sustancia favorita y comenzaron a celebrar. Así continuó viviendo su vida como si nada. Ya saben, trabajo, plata, ir a la cafetería a coquetear con la mesera, practicar francés, sustancias y muchísima fiesta. Sin embargo, algo raro sucedía. Cada vez más órbitas se cerraban. En cierta ocasión, tras una noche de fiesta, Joe se dio cuenta que alguien llamaba a su ventana con urgencia. Rápidamente descubrió que era Seth, y aunque nuestro amigo ya sabía de qué se trataba, le pidió que se lo explicara. Seth, terriblemente asustado, le contó que mientras realizaba un trabajo de rutina, se dio cuenta que el hombre que tenía delante era el mismo del futuro. Llevado por la curiosidad, le quitó la capucha y la mordaza. Así el viejo Seth comenzó a platicar. En el futuro había un nuevo jefe que estaba cerrando todos los loops. Se le conocía como el hacedor de lluvia o también el nubarrón. Tras esto, el anciano le pidió un cigarrillo. Sin embargo, en el momento en el que Seth lo desató, el sujeto corrió. Yo sabía que aquello no era bueno en absoluto. De hecho, se le llamaba dejar el loop abierto y tenía graves consecuencias. Seth estaba consciente de ello. Por eso le pidió algo a nuestro amigo: ocultarlo, por favor. Yo respondió que era un tonto al haber ido a su casa. Le daría dinero para escapar en un tren de carga, pero eso sería todo. Justo en ese momento, los encargados de manejar a los loopers tocaron a la puerta. Básicamente, su amigo estaba perdido. Por eso, tras escuchar las súplicas de Seth, nuestro amigo finalmente lo escondió en la bóveda donde ahorraba su plata. Así es, una bajo el suelo. Tras esto, Joe les abrió, y pese a que aseguró no saber nada, los sujetos aún así lo llevaron con Abe. Al estar esperando a Abe, Kid Blue comenzó a jugar con su pistola, razón por la que Joe le dijo que la dejara si no quería volarse el otro pie. Así es, el sujeto ya se había disparado. Al escuchar la burla, Kid Blue
apuntó a nuestro amigo. Eso, al menos hasta que Eve abrió la puerta y le dio en la cabeza por accidente. Esto causó que Kid Blue disparara. ¿Y qué le dijo Eve? Que no anduviera jugando, se daría en el otro pie. Claro que sí. Como sea, Eve era un hombre del futuro. Los criminales lo habían enviado para manejar a los loopers. Sin embargo, eso era poco trabajo para él. Por eso terminó contratando todo tipo de hombres y ahora controlaba la ciudad. Sin duda, era un sujeto bastante astuto. Y por lo mismo sabía que yo tenía escondido a Seth. Yo comentó que no sabía de lo que hablaba, a lo que Eve respondió que le agradaba. Además, conocía un par de cosas sobre él. Por ejemplo, que guardaba la mitad de sus barras de plata para irse a vivir al extranjero. En circunstancias normales le rompería los dedos para castigarlo. Sin embargo, como lo conocía bien, sabía exactamente lo que le dolía. Así que le entregaba a Seth o le quitaba la mitad de sus ahorros. Yo nunca había contado su plan a ninguna persona. Eso quería decir que Eve verdaderamente tenía información del futuro. Por tanto, no le podía ganar. Así que preguntó si su amigo moriría. Trataremos que no, respondió Eve. Eso sería un cambio demasiado fuerte para el futuro. Lo que haremos con Seth es peligroso, aunque no tanto como la muerte. Además, un hombre del futuro suelto por el pasado, eso sí que es peligroso. Por cierto, aunque quieres ir a Francia, yo te recomiendo China. Como imaginarán, Joe terminó entregando a su amigo, y sintiéndose sumamente culpable, fue a buscar un poco de consuelo con Susie. Mientras tanto, el Seth del futuro intentaba escapar. Sin embargo, a punto de alcanzar un tren, notó que había un mensaje cicatrizado en su piel. Debía ir a un lugar en específico en 15 minutos. Aquello solo significaba una cosa: el Seth más joven había sido capturado. Pese a ello, el anciano pensó en seguir con su plan, eso al menos hasta notar que le faltaban 2 dedos y la nariz. Efectivamente, se los habían quitado al joven Seth y por tanto el viejo no los tenía. Con una velocidad increíble, el sujeto comenzó a dirigirse al lugar. El problema, con cada minuto que pasaba, más partes de su cuerpo desaparecían: pies, piernas, y una vez estuvo en el lugar, Kid Blue lo eliminó. Así el médico que había hecho los procedimientos a Seth finalmente descansó. Mientras esto sucedía, yo disfrutaba de 2 cosas: su sustancia favorita y la compañía de Susie. La chica que pensó que nuestro amigo quería un rato de pasión. Sin embargo, lo único que él buscaba era un poco de compañía. En sus palabras, no recordaba el rostro de su madre. De lo que sí se acordaba era cómo acariciaba su cabello. Susie entonces comenzó a acariciarlo, razón por la que yo le contó que había estado ahorrando y le daría la mitad. Así podría criar a su hijo. Ante esto, ella respondió que no era necesario. Ella tenía su trabajo y ese sí que se lo cobraría. Con el paso de las horas, un nuevo día llegó, y pese a lo ocurrido con Seth, yo debía continuar con el trabajo, como siempre esperaba en el campo. Sin embargo, cuando la hora marcada llegó, nadie apareció. Confundido por el retraso, decidió aguardar unos segundos, hasta que de la nada, un hombre desatado y sin capucha apareció. Nuestro amigo sabía que era él, sabía lo que debía hacer, así que disparó. Con lo que no contaba es que el yo del futuro se cubriría con los lingotes de su espalda y terminaría por noquearlo. Cuando el joven finalmente despertó, se percató de una nota en su bolsillo: sube a un tren y huye de la ciudad. Consciente que debía remediar su error, yo decidió volver a la ciudad y explicar lo sucedido. No obstante, ahí lo único que le esperaban eran problemas. Los hombres de ella estaban en su búsqueda. Una vez en su apartamento, nuestro amigo se dio cuenta que Kid estaba vaciando su bóveda. En ese instante el sujeto escuchó algo, por lo que rápidamente desenfundó su arma. Sin embargo, antes de poder hacer algo, Joe terminó encerrándolo en la bóveda. Aquí le dijo que acabaría con su loop. Debía decírselo a Abe. Inmediatamente después, nuestro amigo comenzó su huida del lugar. Lástima que justo uno de los matones lo encontró, haciéndolo caer por las escaleras de incendio. Aunque saben algo, esta no es la primera versión de la historia. La línea de tiempo anterior fue un tanto diferente. Verán, en esa línea de tiempo yo como siempre esperaba en el campo. Sin embargo, cuando la hora marcada llegó, nadie apareció. Confundido por el retraso, decidió aguardar unos segundos, hasta que de la nada, un sujeto atado y con su capucha apareció. Como siempre, nuestro amigo lo eliminó, y al revisar el pago lo supo de inmediato. Oficialmente, había cerrado su loop. Libre de su contrato, yo decidió dejar atrás su sueño de ir a Francia y finalmente se mudó a China. Así es, tal como había dicho Abe. Sin duda, el hombre sabía cosas. Durante los primeros 6 años, los ahorros de Joe fueron suficientes para darse una vida de lujos. No obstante, los continuos excesos rápidamente les fumaron el dinero, teniendo que recorrer nuevamente al bajo mundo del crimen. Para el año 23, durante una de sus tantas peleas, conoció a una mujer, y aunque ella en un principio le hizo este gesto, él rápidamente la enamoró. Para el año 25 ambos eran felices, se casaron y vivían tranquilos. Eso, al menos hasta llegar el año 30. En aquella época yo tenía escrito un número en su mano, y cuando menos lo pensó, los sujetos lo atraparon. Estos de inmediato lo llevaron a enfrentar su destino. Con lo que no contaban es que yo se liberaría acabando con cada uno de ellos. El detalle es que yo no quería quedarse en su época, al contrario, tenía un plan entre manos. Así que entró en la máquina del tiempo y noqueó a su joven versión. De esa manera volvemos a la línea de tiempo actual. Una vez dado el primer paso, el viejo
viejo yo se dirigió a la ciudad, lugar donde al caer la noche nuevos recuerdos aparecieron en su cabeza. Ahora sabía que su joven versión se dirigía a su apartamento, y sin tiempo para perder decidió ir a ayudarlo antes de que pusiera a ambos en peligro. Una vez en el lugar acabó con uno de los matones. Ese había sido el sonido que había alertado a Kid Blue, y sin más vio como el joven caía de las escaleras. Minutos después nuestro amigo despertó junto a la estación de trenes. Era obvio que su viejo yo lo había llevado hasta ahí, sin embargo no planeaba rendirse. Mientras tanto el viejo yo había rompido en la biblioteca de la ciudad para buscar algo en específico, el número que tenía escrito, dando así con 3 posibles bebés. Eso, al menos hasta notar una nueva cicatriz en su brazo. Al día siguiente a primera hora nuestro amigo se reunió con su joven versión en la cafetería habitual, mostrando que su cicatriz decía Beatriz, aunque en sus palabras el joven no era tan listo. Bien trabajaba los fines de semana y solo tenía 3 letras. Por cierto, le aconsejaba no hacer nada raro. Tenía recuerdos que llevaba un arma entre las piernas. Como sea, al estar frente al otro, el joven comentó que debía eliminarlo para seguir con su vida. En cambio, él ya había vivido la suya. El viejo claro se negó, razón por la que el joven preguntó si ya había vivido eso y si sabía lo que pasaría. No quiero hablar del tiempo y esas tonterías, comentó el viejo, porque si lo hacemos vamos a estar todo el día haciendo diagramas. El joven Joe insistió, si me lastimo lo siente tu cuerpo, entonces lo que hago ahora cambia tus recuerdos. Es confuso, respondió el hombre, mis recuerdos ya no son recuerdos, ahora son solo eventos posibles y son más claros o oscuros dependiendo de lo que suceda. Recuerdo lo que haces justo después de que lo haces. Ahora solo sé 2 cosas, lo que pasa en mi mente y que la conocerás pronto. Ella te salvará la vida. ¿Me salvará?, preguntó el joven. Sí, respondió el viejo, piénsalo, eres un asesino adicto con mentalidad de niño. La verdadera pregunta es por qué alguien se sacrificaría por ti. Sabes, intentamos tener un bebé pero nunca pudimos. Ella me hizo pensar que estaría libre de mi pasado, pero ayer esos malditos fueron por mí. Ella estaba en el patio y en eso uno de ellos se asustó, le disparó. ¿Has escuchado del hacedor de lluvia? Es un nuevo jefe de la mafia que está arrasando con todo, ejecuciones masivas, eliminación de indigentes. Se dice que salió de la nada y en solo 6 meses se hizo con todo. Ni siquiera necesitó un ejército. Dicen que lo hizo solo. No hay fotos de él. O quizá es ella. No lo sé. Solo sé que dicen que tiene quijada sintética. Al parecer vio cómo acababan con su madre y por eso está loco. Aunque son solo rumores de ex-loopers. Lo raro es que lo primero que hizo fue mandar a cerrar todos los loops. Conseguí este número en el futuro. Esto me dio información para encontrarlo. Él está aquí y voy a acabarlo. Así no podrán eliminar a mi esposa. Ante esto el joven Joe le pidió mostrar la foto de su esposa. Así cuando la viera se alejaría de ella. De esa manera estaría a salvo. El viejo Joe por supuesto se negó. No planeaba olvidarla. El joven entonces tomó su arma. Sin embargo, cuando menos lo pensó, el anciano lo golpeó. Eso al menos hasta notar que estaban solos. Así es, los loopers los tenían rodeados. Joe entonces arrancó un pedazo de mapa que su vieja versión tenía. Y mientras el anciano se enfrentaba con los loopers, nuestro amigo también comenzó a dispararle. Sin otra opción el viejo corrió. No obstante, al ver que podían capturar al joven, Kid Blue y los demás fueron tras él. La diferencia es que él lo necesitaban con vida. Así que usando la aeromoto de Seth, que nuestro amigo los perdió en el sembradío, aunque tenía algo a su favor, la dirección de uno de los niños. Con el paso de las horas, nuestro amigo llegó hasta una granja cercana, lugar donde vivía Sarah y su pequeño hijo Sid. Sarah era muy cuidadosa con la seguridad de su hijo. Fue por este motivo que en cuanto vio a Joe a lo lejos, que salió con su escopeta rumbo al maizal. Sabía que estaba escondido, pero era mejor que se alejara de su propiedad. Mientras esto ocurría, Eve charlaba con Kid. Rastrear el aeromoto de Seth había sido brillante. Sin embargo, había arruinado las cosas, por lo que sin más tomó un mazo y le dio un fuerte castigo. Regresando a la granja al caer la noche, Sarah notó que alguien se acercaba desde el maizal. Con la escopeta en manos ella le ordenó detenerse, pero la figura seguía y seguía. Entonces la tuvo de frente, y aunque lo tenía en la mira, no se atrevió a disparar. Fue entonces que Joe salió para defenderla. Afortunadamente no había amenaza, era solo un indigente sordo que buscaba comida. Aunque más importante, Joe comenzó a vomitar. No había consumido sustancias en un día y el síndrome de la abstinencia le afectaba bastante. Necesitaba un poco de agua, algo que Sid finalmente le dio. Sarah sabía que no era seguro que su hijo se encontraba cerca de un desconocido. Pese a ello, no fue capaz de dejar a Joe a su suerte. Mientras esto ocurría en otro lado de la ciudad, el viejo Joe luchaba por no olvidar a su esposa. Poco a poco sus recuerdos cambiaban, pero afortunadamente los de su esposa seguían ahí. Dejando esto de lado, al día siguiente Joe despertó en el granero. En palabras de Sarah, lo dejaría quedarse toda la mañana para recuperarse, pero tras eso debía marcharse. Joe respondió que necesitaba más tiempo, algo con lo que ella no estuvo de acuerdo. Le ordenaba irse en ese momento, dispararía. Con suma confianza Joe respondió que no le temía. No había disparado la noche anterior y tampoco lo haría en ese momento. Lo único que sí le pedía era revisar si su casa aparecía en el mapa. Al ver los números escritos
gritos, ella de inmediato disparó contra Joe. El disparo solo contenía granos de sal, pero aún así eran capaces de herir. Por eso le ordenaba decirle quién era y por qué rayos estaba en su granja. Sin otra opción, Joe le explicó todo lo acontecido hasta ese momento, aunque claro, omitiendo un enorme detalle, que el sujeto al que perseguía era el mismo del futuro. Sarah tenía conocimiento de los loopers, pero cuando Joe cuestionó el por qué, ella evadió la pregunta. En cambio, preguntó qué pasaría con el hombre del futuro si eliminaba a ese hacedor de lluvia. No lo sé, dijo Joe. Creo que él piensa que desaparecerá y aparecerá en el futuro con su esposa. Después de todo, al eliminar al hacedor de lluvia, su esposa seguirá con vida y él nunca habría viajado hasta aquí. Sarah no respondió ante eso. Lo que sí le dijo era lo que significaban los números anotados. Eran la fecha de nacimiento de Sid y la clave del hospital. En sus palabras, 2 niños además de Sid habían nacido aquel día en el mismo hospital. Eso significaba que el hombre acabaría con los 3 porque no sabía cuál era el indicado. Mientras tanto, el viejo Joe había dado con uno de los niños. El pequeño jugaba en su jardín, pero sin más, el sujeto lo acabó. Sintiendo muchísima culpa, el viejo Joe salió del lugar. Había acabado con un inocente. A fin de cuentas, si hubiera sido el nubarrón, ya no estaría en el pasado. Justo en ese momento, un recuerdo del futuro vino a su mente. Su esposa y un bebé llorando. Eso significaba que sería papá, por lo que no planeaba rendirse. Regresando a la granja, Sarah comprendió la situación. Todo lo que quería era cuidar de su hijo. Por este motivo permitió que nuestro amigo se quedara, aunque con una gran condición: no debía hablar con su pequeño. Yo por supuesto aceptó, momento donde mencionó que necesitaban algo para comunicar la llegada del enemigo, radios o algo similar. Justo en eso Sarah notó que el niño escuchaba, motivo por el que le dijo a solas que no se acercara al sujeto. Pese a esto, con el paso de las horas, Sid aprovechó que Sarah dormía para mostrar a nuestro amigo un pequeño dispositivo de comunicación que había creado. Si veía algo, solo debía presionar la rana y esta sonaría. Intrigado por el pequeño, yo le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo ahí con su mamá, a lo que él respondió lo siguiente: Sarah no es mi mamá, Sarah no lo sabe, pero aún recuerdo a mi verdadera mamá. Cuando era bebé no pude evitar que la mataran. Lo vi, pero no pude evitarlo. Deberías hablarlo con tu mamá, comentó Joe. Sarah no es mi mamá, respondió el chico. Es una mentirosa. Al día siguiente Joe compartió el dispositivo con Sarah. Ella de inmediato entendió que había hablado con Sid. Aunque más importante, nuestro amigo le dijo lo que decía el pequeño. Sarah respondió que sí era su madre. Lo había tenido a los 22. Aunque al no querer dejar su vida de excesos, había dejado a Sid con su hermana. Eso hasta que ella murió. ¿Y cómo murió?, preguntó Joe. Él lo recuerda. Debes hablar con él. El tema molestó muchísimo a Sarah. Le había pedido no acercarse a su hijo. El incidente hizo que ella practicara matemáticas con Sid. El problema es que el chico no dejaba de cuestionarla sobre Joe, y ante la negativa de Sarah de querer responder, el pequeño comenzó a enfurecerse. Ella rápidamente intentó tranquilizarlo, pero la rabia del chico solo crecía y crecía, así que tomando una difícil decisión, que optó por encerrarse en una caja fuerte que tenía en su habitación. Sin duda, algo raro sucedía. Tras unos segundos nada pasó, así que regresó con su pequeño, donde él finalmente se disculpó. Mientras esto sucedía, el viejo Joe había dado con el siguiente de los niños. Así es, la hija de Susie. Así que con el corazón roto que comenzó a planear su misión. Regresando a la granja tras un par de horas, Sarah despertó debido a varios toques en su puerta. Al abrir, un hombre pidió entrar a la casa. En sus palabras, buscaba un peligroso criminal. Para no verse sospechosa, nuestra amiga le permitió pasar. El problema es que Joe ya se encontraba en la vivienda. Consciente de esto, Sid, con suma tranquilidad, se escabulló por detrás del hombre y sacó a Joe por un pasadizo secreto. Así ambos estuvieron a salvo. Y en palabras de Joe, el sujeto se llamaba Jesse. Era bueno, así que cuando no lo encontrara se marcharía del lugar. Aquí el pequeño también preguntó a Joe por su mamá, a lo que él respondió lo siguiente: mi madre me vendió a los vagabundos cuando era pequeño. Por mucho tiempo pensé que era mala, pero ahora entiendo que había muchos vagabundos y ella estaba sola. No podía haber hecho más. Años después escapé y subí a un tren. Recuerdo que estaba en un vagón vacío pensando en cómo acabaría los sujetos que me habían comprado y enviciado a mi madre. Pero no lo hiciste, ¿verdad?, preguntó Sid. No, respondió Joe. Un hombre de la ciudad me dio un arma y me hizo lo que soy. No dejaré que acaben con Sarah, comentó el chico. Tras esto el hombre se fue. Solo así los chicos finalmente salieron. Por otro lado, mientras esto sucedía, Kid Blue revisaba unas cámaras de seguridad, notando que el viejo Joe vigilaba el apartamento de Susie. Sin duda, pronto daría con él. Volviendo a la granja al caer la noche, Sarah comenzó a sentir deseo, así que usando el comunicador que llamó a Joe, él asustado llegó para ayudar. No obstante, al ver a la chica, supo exactamente lo que quería: un rato de pasión. Terminada la acción, nuestro amigo se dio cuenta que Sarah tenía la telequinesis
más desarrollado que hubiera visto jamás. No obstante, cambiando de tema, la chica dijo que lo sabía. Jessie se lo había mencionado. A quien buscaba era a su Lu. Pese a esto, sabía que no mentía cuando decía que iba a eliminarlo. Además de esto, Sarah contó que sentía mucha culpa por haber abandonado a su hijo. Por eso ahora su único propósito era cuidarlo para que no fuera mala persona. Dejando esto de lado, al día siguiente al despertar, Joe se topó con una sorpresa. Jessie tenía a Sarah en su poder. Nuestro amigo sabía que Jessie era el mejor tirador. Por eso en lugar de luchar, trató de sobornarlo. Tenía muchísima plata. Sin embargo, el hombre se negó. Lo que no imaginaba el sujeto es que en ese instante, Sid, asustado por verlo, caería de las escaleras. Al terminar de caer, Sid estaba furioso. Fue por este motivo que Sarah rápidamente tomó a Joe y salió de la casa. Mientras tanto, el viejo Joe empujaba a Susie, y a punto de eliminar a su hija, un recuerdo le llegó. Sid era el nubarrón. Fue entonces que el pequeño desató todo su poder telequinético, acabando con Jessie de manera grotesca, y al mismo tiempo Kid Blue capturaba al anciano. Joe entendió que Sid efectivamente era el nubarrón. Además, era obvio que él había eliminado a la hermana de Sarah. Sarah, desesperada, comentó que Sid solo se había asustado. Eso era lo que pasaba cuando se asustaba. Sin embargo, algún día aprendería a controlarlo. Sí, comentó Joe, imagina lo que hará con ese poder. Sarah entonces respondió que podría ser el bien. Eso pasaría si ella lo educaba. Pero no será así, comentó Joe. Y sin más, comenzó a buscarlo en el sembradío. Nuestro amigo lo encontró llorando con la cara llena de pintura roja. Ya sabrán a lo que me refiero. Fue así que reflejándose en él, que entendió que solo era un pequeño asustado. Merecía otra oportunidad. Tras esto, Joe dijo a Sarah que ahora su órbita sabía que sí era quien buscaba. Por tanto, debía tomar la camioneta de Jessie para marcharse del lugar. Mientras tanto, Kid Blue llegaba al cuartel de Abe con el viejo Joe como trofeo. Así sus errores quedarían saldados. Lo que no imaginaban es que de un momento a otro Joe se liberaría volándole el otro pie a Kid Blue y acabando uno a uno con los sujetos. A todos excepto a Kid Blue. Así, con el camino libre, el viejo tomó un montón de oro en un auto y llegó a la granja de Sarah. Aquí el joven ya lo esperaba. Razón por la que el viejo dijo que tomara el vehículo lleno de oro y viviera su vida. Nadie lo molestaría. A fin de cuentas, había acabado con todos. Pese a esto, nuestro amigo no estaba dispuesto a que acabara con Sid. Al escucharlo, el viejo le comentó todo lo que haría el pequeño, a lo que nuestro amigo respondió que aún no lo veía. Y a punto de eliminar a su otra versión, Kid Blue en aeromoto lo derribó, aunque no fue contrincante para Joe, quien rápidamente lo eliminó. Solo había un problema. El viejo Joe ya había dado con Sarah y Sid. Al ir en auto, Sarah comenzó a acelerar, pero al ver al viejo disparar, el chico se asustó, logrando voltear la camioneta. Tras esto, tanto Sarah como Sid comenzaron a correr al sembradío. Estaban a punto de entrar, pero entonces Sarah cayó, y al Sid detenerse, el viejo le disparó. Aquello solo le causó un rozón en la mandíbula. Sin embargo, el pequeño estaba furioso, y sin más lanzó una onda telequinética. La ira de Sid poco a poco aumentaba. Ya tenía al viejo Joe en el aire. Sin embargo, en eso escuchó la voz de su madre. Ella también estaba flotando, así que escuchando que su madre lo amaba, el chico se tranquilizó. El problema, el viejo Joe no se detendría. Sarah le pidió a su hijo correr al sembradío mientras ella se puso como escudo. El joven Joe sabía que no llegaría, así que nos dijo lo siguiente: entonces lo vi una madre que moriría por su hijo, a un hombre que mataría por su esposa, a un niño enojado y solo con un camino siniestro frente a él. Lo vi y el camino era un círculo que daba vueltas y vueltas, y entonces lo cambié. Yo se había autoeliminado y en un segundo el viejo desapareció. Sarah entonces tomó a su hijo y lo curó. Fue así que al volver a ver el cuerpo de Joe, que notó todas las barras de oro en el suelo, así que como último agradecimiento se acercó a Joe y le hizo caricias en el cabello. Así es, justo como hacía su madre. Si quieres ver otra historia similar, te recomiendo ver las 4 en pantalla. Muchas gracias a todos por ver. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en el futuro.